Hola. Antes de comenzar con esta historia, me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Me vi envuelto en una historia de terror y aún así tengo que trabajar. Capítulo 14. Un nuevo empleado en su tercer día en Soñar Despierto Inc. Uf. Go Yeon-yeol se sentó con cautela en su escritorio justo cuando la hora del almuerzo estaba terminando. Esta profesional de la medicina autodidacta que ni siquiera había tomado el examen estatal creía que se estaba adaptando bien a la situación. Sus superiores en el Escuadrón R no eran particularmente cálidos, pero no eran demasiado territoriales ni la empujaban a situaciones que amenazaran su vida. Lo más importante es que hasta ahora había superado con éxito 2 historias de terror de clase F. No decían que el promedio de nuevos reclutas era de 1 o 2 por semana. Limpiar 2 en 3 días, incluso si eran de oscuridad de bajo nivel, no está mal para una simple novata. Ella estaba haciendo todo lo posible para adaptarse a esta loca empresa. Aunque casi se desmaya cuando vio los puntos para el boleto de los deseos. Después de superar 2, solo logré obtener 66 puntos. ¿Cómo diablos voy a llegar a los 500.000 puntos? Aunque rendirse no es una opción. Lo voy a hacer. Go Yeon-yeol fortaleció su determinación. Los demás novatos sentirán lo mismo. Ella miró su teléfono distraídamente. En la parte superior de su mensajero KakaoTalk, había un chat grupal fijado. Chat grupal de los nuevos empleadores de Soñar Despierto Inc. Era una sala de chat para todos los nuevos reclutas. Sin embargo, había una persona que aún no había sido invitada. No fue porque lo estuvieran excluyendo, nadie tenía su información de contacto. Esa persona no era otra que el recluta principal, Kim Soleum. Deberíamos invitarlo también. Incluso Bak Saeon, una figura ya conocida, ya estaba incluido en la sala de chat, pero extrañamente, ninguno de ellos se había encontrado con Kim Soleum en la empresa, por lo que no habían tenido la oportunidad de informarle. Tenía mucho sentido sentir curiosidad de saber qué tan intensos fueron los primeros 2 días que había pasado. Debería intentar contactarlo a través del Messenger de la empresa. Se conectó a la intranet y comenzó a buscar a Kim Soleum para enviarle un mensaje. Fue entonces cuando ocurrió. Katok, Katok, Katok. De repente, el chat grupal explotó con notificaciones. ¿Viste el anuncio de hace un momento? ¿Alguien conoce personalmente a Kim Soleum? Es el mejor recluta, ¿verdad? ¿En serio él aprobó una historia de terror de clase A como contribuyente principal? ¿Era Kim Soleum quien llevaba esa extraña máscara con cuernos? Vaya, Corzo, alguien de la alta dirección dice que deberías ascender a supervisor de inmediato. Tos. Casi me ahogo con mi medicina. Pero, aparentemente, se bloqueó de inmediato porque algunas personas de otros departamentos se opusieron furiosamente y dijeron que no tenía precedentes. Oh, ya veo. ¿Debería haber dicho que me sentí decepcionado? Pero no me decepcionó en absoluto, así que ese fue el límite de mi respuesta. Dejé el frasco de medicina vacío en el suelo y me froté el pecho. Habíamos escapado por poco del concurso de preguntas del martes que se había transformado en una historia de terror de clase A, y ahora estábamos siendo tratados en la enfermería, tomando medicación de emergencia. Después de todo, habíamos estado sangrando por nuestros orificios faciales. ¿Te sientes mucho mejor? Sí. La medicina parecía efectiva. Aunque los medicamentos de Soñar Despierto Inc. parecían ser sospechosos, los medicamentos de primeros auxilios habituales eran excepcionalmente buenos en lo que hacían. Oscuridad, ya sabes, esas extrañas criaturas de las leyendas urbanas. Es ese tipo de medicina que tomas cuando sufres daños sobrenaturales por parte de ellos. En otras palabras, es como una poción de salud. Probablemente se vendió con sabor a cereza en el café de colaboración cerca de la tienda temporal. Pero el sabor real era como el del jarabe frío. De todos modos, esto parece irreal, no puedo creer que aún esté vivo y que esté bebiendo una poción. Todo se sentía muy bien ahora que habíamos podido escapar. Vivir a plena luz del día, es realmente algo tan bueno. Pero parecía que mis superiores estaban más preocupados por algo más que nuestra sensación de alivio. ¿Cómo se había informado y manejado esta situación por parte de los superiores? Estaban ocupados aprovechando todas las redes que tenían para descubrirlo. Honestamente,
Esta fue una situación especial sin precedentes. Ojalá el líder del escuadrón hubiera sido más firme al insistir, pero él no es ese tipo de persona. Por favor, hazlo cuando te asciendan más tarde, subgerente. Renunciaré antes de eso. Honestamente, yo también lo haré. Realmente yo también quiero decir eso. En medio de una extraña sensación de camaradería, todos nos desplomamos en las camas de la enfermería. El supervisor Park Min-seon se estiró y dejó escapar un suspiro. Fue un largo suspiro de alivio. De verdad pensé que iba a morir, pero vivir definitivamente es mucho mejor. Corzo, muchas gracias. No, solo hice lo mejor que pude. Honestamente, la wiki de registro de exploración oscura hizo todo el trabajo por mí. Si hubiera intentado explicar más, la conversación habría derivado hacia algo incómodo, como, todos estábamos a punto de morir, pero tú fuiste inteligente y lo hiciste bien, así que mejor permanecí en silencio. No somos tan incompetentes, pero bajamos la guardia porque nos clasificaron como clase D. Subgerente, esa excusa suena algo patética. Bueno, entonces probaremos nuestro valor en la próxima oscuridad. Solo espero que no haya otra próxima oscuridad. El descanso tranquilo y pagado no duró mucho. El jefe de sección dijo que la reunión había terminado. Él viene a la enfermería. La subgerente Eun, con su teléfono en la mano, se levantó de golpe. El supervisor Park también se levantó rápidamente, así que instintivamente hice lo mismo. ¿Voy a verlo por fin en persona? Jefe de sección Lee Jaeon. Empleado de apodo Lagarto. Uno de los empleados más famosos de Soñar Despierto Inc. en el registro de exploración oscura. Incluso se rumoreaba que, debido a su popularidad, la compañía estaba trabajando en un diseño de personaje para él. Honestamente, tenía un poco de curiosidad. ¿Qué clase de persona podría ser? A juzgar por la conversación que tuvimos cuando presioné el botón de llamada, no parecía una persona común. Pero teniendo en cuenta su superjuego con la batería AAA, todo en él parecía casi glorificado. Toc, toc, toc. Pase, líder. La puerta está abierta. La puerta de la enfermería se abrió. Allí estaba una figura alta. Vestido con un traje negro perfectamente ajustado e incluso con una identificación de empleado, parecía un clásico y refinado trabajador de oficina. Finalmente, apareció el jefe de sección Lee Jaeon, el nombrado empleado de los registros de exploración oscura. Hola. Es una lagartija. No, no es una máscara, sino que literalmente tiene una cabeza de una lagartija. Espera un segundo. No. Esto no puede estar bien. Debo estar sufriendo algún tipo de colapso mental debido al estrés excesivo, dejando una imagen residual de ese presentador con cabeza de televisión en mi mente. ¿Eso es todo? Mi cerebro debe estar confundiendo a alguien que lleva una máscara con una cabeza de lagarto real. Ahora que miro más de cerca, hay una máscara colgando de su cintura. Oh, lo voy a perder. Es realmente genial verte que estoy a punto de llorar. Por favor, pase, jefe. ¿Por qué está todo el mundo tan tranquilo? Si aparece un lagarto con traje, ¿no debería haber al menos dar una advertencia para los nuevos reclutas, como no se sorprendan nuestro jefe es un lagarto? ¿Por qué todo el mundo actúa como si esto fuera un encuentro normal? Ah, este de aquí es Corzo, señor. Y Corzo, este es el jefe de sección Lee Jaeon. Adelante, preséntese. Wow, parece que Corzo está impresionado por lo guapo que es el jefe de sección. Jaja. Como si ni siquiera pareciera de nuestra especie. ¿Podrías aclarar si esto es solo una broma de oficina o una indirecta para la supervivencia social? La cabeza de lagarto blanca se giró hacia mí sin expresión alguna. Sus pupilas verticales, rojas y reptilianas, brillaban. Señor Corzo. ¿Puedes verlo? Mierda, oh mierda, diablos. ¿Qué quieres decir? Ay, no me lastimé los ojos. Veo bien. Me impresionó mi propia rapidez de pensamiento. ¿Hola? ¿Estás bien? La cabeza blanca de reptil se giró con un leve silbido. Casi me desmayo. Por favor, detengan esto, de verdad. Este mundo es demasiado injusto si tienes que sufrir incluso después de escapar de una historia de terror.
¿Qué demonios está pasando? Pero no iba a decir ni una palabra. A juzgar por la atmósfera, estaba claro que ellos no veían la cabeza del lagarto. Todos los demás deben estar viendo un rostro humano. Debes mezclarte. No debes destacar. No, no debo mostrar ninguna reacción sospechosa hacia este humano caminante. No, lagarto excavador. Logré mantener la compostura y, afortunadamente, gracias a los otros miembros del escuadrón, la conversación fluyó sin problemas. Entonces llegamos al punto principal. Jefe de sección, ¿los superiores dieron alguna explicación de por qué sucedió esto? Sí. El lagarto blanco, no. El jefe de sección Lee Jaeon asintió. Primero, la causa del incidente. Los empleados que irrumpieron. Dijeron que fue un error humano, ya que el programa de entrevistas del martes se les asignó a los escuadrones D y L al mismo tiempo. Oh, ¿en serio? Dios mío. Tenía sentido que el encargo se hubiera sentido apresurado. Parece que hubo un error. El jefe de sección continuó su exposición informativa. El escuadrón L comenzó a escribir el medio, postal, para ingresar al concurso de preguntas de los martes a una hora similar al escuadrón D, pero se produjo un retraso de 50 minutos ya que abandonaron el edificio de la empresa durante ese proceso. Salieron a comprar café para el novato. El equipo L tenía miembros que eran particularmente buenos cuidando a sus compañeros de equipo. Los dos empleados parecieron amargados por un momento al recordar al escuadrón L ahora fallecido, pero rápidamente ocultaron sus expresiones. De todos modos, parece que se transmitió en un momento extraño, y nuestro equipo entró primero. Sí. Lee Jaeon respondió brevemente y continuó la sesión informativa. La siguiente parte, sin embargo, fue la bomba. Y la reclasificación del concurso de los martes a clase A no ha sido reconocida. ¿Qué? La ausencia de otro grupo para verificar la situación y la tasa de supervivencia inicial relativamente alta, 43%, dejan sin probar si la oscuridad era realmente adecuada para la clasificación de clase A. ¿De qué demonios están hablando, cuando el escuadrón L fue aniquilado? El recolector. El líquido del recolector de esencias de ensueño era oro. He oído muchas veces que el oro significa clase A. Si bien el líquido en el recolector de esencia de sueño oníricas tiene una concentración comparable a la de la clase A, no se puede descartar la posibilidad de extraer líquido de clase superior de la oscuridad de clase inferior en circunstancias especiales. Entonces, dado que la clasificación oficial de la compañía era clase D, no se ha hecho ninguna excepción para el concurso de los martes. En otras palabras, la postura de la empresa es: no escalemos una situación causada por un error humano. Simplemente resolvámoslo en silencio. Típico comportamiento corporativo. Vuelven locos a sus empleados, eso es seguro. Esto es inaceptable. Deberíamos ir a hablar con ellos directamente. Subgerente, espere un segundo. El supervisor Park preguntó con incredulidad. Los de arriba se llevaron todo el líquido de clase A, ¿no? Y, aún así, ¿el resultado es de clase D? No. Eso no sucedió. Se ha acordado una compensación por separado. Honestamente, eso no me sorprende. Básicamente nos están tratando de decir que debemos mantenernos callados ofreciéndonos algo a cambio. Es normal que una empresa prepare algún tipo de dinero para silenciar a alguien, a menos que no tengan ni idea. La única pregunta era cuánto sería esa compensación. Traté de evitar hacer contacto visual con el lagarto mientras me concentraba no en el hocico, sino boca del jefe de sección Lee Jaeon. Dada la singularidad de la situación y la verificación del color del líquido del recolector de esencia de sueño, acordaron reconocer que fue una exploración comparable a la clase A. Entonces, se les otorgarán puntos adicionales. Por aprobar con éxito el concurso de los martes, se les otorgará una bonificación única de puntos equivalente a la de una clase A. La cantidad es 30.000 puntos por persona. El supervisor Park y la subgerente Eun se quedaron paralizados como si les hubiera caído un rayo. 30.000. Sí. ¡Bah! La recompensa básica en puntos para la clase A es de 100.000 puntos. Suponiendo que los puntos se dividen entre la cantidad de personas que ingresan a la oscuridad, y con solo 2 escuadrones sobreviviendo, la estimación habría sido inferior a 17.000 puntos por persona.
Pero acabamos de conseguir casi el doble. Y no se detuvo allí. Y se le ha otorgado un incentivo aparte al empleado que jugó un papel importante en la limpieza de la oscuridad. La cabeza del lagarto se giró hacia mí. Señor Kim Soleum. Se le otorgaron 10.000 puntos adicionales al mejor colaborador. Se le otorgarán un total de 40.000 puntos. Acabo de llenar el 8% al boleto de los deseos de una sola vez. ¡Guau! Estaba casi aturdido. ¿Estoy decepcionado de que la autorización de la clase A no se haya registrado oficialmente? No, en realidad es mejor así. No tiene ningún beneficio destacar y conseguir un ascenso rápido en este mundo. ¿Qué pasa si las expectativas aumentan más allá de lo razonable? Seguramente me vería obligado a contar historias de terror aún más difíciles, y cuanto más destaco, más difícil se vuelve usar la mercancía. Por supuesto, hay espacios y artículos especiales que se vuelven accesibles con una promoción, pero no hay que equivocarse en las prioridades. Este es un mundo donde un movimiento en falso significa la muerte. Y teniendo en cuenta que estaba al borde de la muerte, definitivamente no quiero volver a acercarme a una clase A. Mirando los puntos, no sentí que mis esfuerzos fueran en vano. Al parecer los demás sentían lo mismo. Creo que acabo de escuchar mi renuncia 3 años antes. Lo mismo aquí. Pero pronto se recompusieron y me dijeron: los puntos no son transferibles, así que, esto se siente un poco incómodo. ¿Verdad? Corzo prácticamente se los ganó todos. No, está bien. Honestamente, incluso si la transferencia fuera posible, no creo que me los hubieran dado por ningún motivo. No se trata de carácter. Se trata de personas que consiguieron trabajo en zonas de la muerte para recolectar puntos para un boleto de deseo. Para la mayoría de los miembros del equipo de exploración de campo, sus puntos son algo a lo que nunca renunciarían. Me aseguraré de tener esto muy presente. ¡Guau! Realmente cumplieron su promesa. Inmediatamente regresamos a la oficina y registramos los puntos. Kim Soleum // puntos acumulados, 40-100p. Vaya. Miré el monitor. Un número de 5 cifras. Honestamente, me impactó de manera diferente. Uf. Logré sobrevivir y además conseguí muchos puntos adicionales. La subgerente Eun sonrió. Deberíamos usar la tarjeta de la empresa para una cena de equipo. Oh. Vamos, Corzo. Sin dudarlo, respondí alegremente. Sí. Asterisco, 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 asterisco. Y ahora. Estoy viendo la rara imagen de un lagarto comiendo carne de primera calidad. Chisporrotear. Intento parecer natural mientras observo cómo la carne perfectamente cocinada desaparece en la boca de un lagarto. La personalidad del líder del escuadrón es un poco única, pero sus habilidades son sólidas. Sí. Tienes mucha suerte de estar en nuestro equipo. Sí. Estoy casi seguro de que soy el único que ve la cara de un lagarto. Después de haber leído sobre el jefe de sección Lee Jaeon destruyendo físicamente historias de terror varias veces, pude entender por qué los miembros del equipo eran tan favorables hacia él. De todos modos, historias de terror o no, la carne estaba deliciosa y disfruté la cena más de lo esperado. Al menos no es incómodo. También me di cuenta de que tomar un poco de alcohol realmente ayuda a aliviar el miedo. Cuando llegue a casa, voy a ver unos 10 episodios de dibujos animados infantiles y dormiré con todas las luces encendidas. Mientras estaba planeando esta rutina extrema para la hora de dormir, el jefe de sección Lee Jaeon, que había estado comiendo ensalada de cebolla verde, de repente preguntó: ¿vas a ahorrar los 40.000 puntos? Perdón. Fue una pregunta natural. Oh, sí. Necesito comprar el billete de los deseos. Ya veo. Espera un momento. Este patrón de conversación me resulta algo familiar. Repasé nuestra conversación anterior. Entonces, ¿quizás existe otra forma útil de gastar los puntos? Sí. Ah. Así es como debería haberlo abordado. Ahora creo que empiezo a entender cómo tratar con el líder del escuadrón lagarto. Sentí un poco de alivio al preguntar en un tono más relajado. ¿Cómo sería eso? Equipo personalizado. No esperaba que esto saliera aquí. Por fin llegó.
Una de las principales ventajas de ser empleado de Soñar Despierto Inc. Equipo personalizado.